Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿qué habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pedimos, Padre, palabras para poder explicar tu palabra, y pedimos, oh Dios, mentes y corazones dispuestos para escuchar tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. A ver, un texto sin contexto es un pretexto. Bien. Eso es muy importante cuando venimos a la palabra de Dios. Tantas herejías y sectas han empezado simplemente porque han cogido un texto, lo han arrancado de su contexto y han inventado cualquier cosa. Ya sabemos bien que se puede justificar cualquier cosa con la Biblia en la mano. Entonces llegamos o abrimos nuestras Biblias en el libro de Ruth y podemos encontrarnos con lo que parece ser una historia simplemente romántica, ¿no? Si fuese una película sería lo que pusiesen el domingo después de comer y todas las mujeres con sus pañuelos. ¡Ay, qué bien! ¿No?
Yo he sufrido mucho en este campo. Pero claro, eso realmente es ignorar el contexto bíblico de donde encontramos este libro de Ruth. Versículo 1 nos da una pista muy importante. Hemos leído hace unos minutos, aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué sabemos de los jueces? Pues Ruth viene justo después del libro de jueces y las palabras que vienen justo antes del versículo 1 de Ruth capítulo 1, ¿cómo son? Las encontramos en Jueces 21-25. Una descripción perfecta que se repite varias veces en el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el contexto de Ruth. Y recordamos también exactamente qué es lo que estaba pasando en el libro de Jueces, porque Ruth está en este contexto. En Jueces tenemos el pueblo de Dios que ha llegado a la tierra prometida. Allí está, durante un tiempo es un pueblo fiel a Dios, pero poco a poco se cae en el declive espiritual, se alejan de Dios, desobedecen a Dios. Dios luego les castiga para hacerles volver a su camino. Ellos se arrepienten, por lo menos de boca, y Dios lo que hace es les manda un juez, un libertador, para salvarles del enemigo que Dios ha enviado para ser instrumento de castigo. Ese es un ciclo que se ve muchas veces en el libro de Jueces. Donde hay sufrimiento en el pueblo y cuando el pueblo está buscando un libertador, un salvador, un juez. Este es el contexto del libro de Ruth. Buscamos un salvador, buscamos un juez, buscamos a alguien para rescatarnos, porque aquí cada uno hace lo que bien le parece. Así que principalmente aquí, este libro no habla sobre Ruth, a pesar del título que tiene el libro. Ruth, no debemos de pensar que Ruth es la protagonista. Noemí es quizá más importante que Ruth. Incluso el libro empieza hablando con Noemí y termina hablando con Noemí, incluso en el contexto del bebé que nace a Ruth y a Boaz. Después vemos que es Noemí que la coge en manos y pone nombre dado por sus amigas. Noemí es importante, pero no es lo principal. Boaz sí que es mucho más importante, pero no como persona, no como hombre mayor que encuentra una chica joven para casarse con ella. Él es importante por este redentor que él representa. Y llegaremos a esto cuando llegamos al capítulo 3. Pero aún más, yo creo que es el final del libro lo que nos muestra la importancia la clave para entender este libro. Al final del libro, vemos que es un libro que mira hacia adelante. Mira hacia el futuro. Vamos a ver. Si leyésemos de versículo 13, de capítulo 4, dice así: recordamos que Boaz y Ruth se han casado, ¿no? O se están casando. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. La mujer decía a Noemí: loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel.
notad que estáis hablando con Noemí, no con Ruth, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su valle. Le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Está mirando hacia el futuro. Estas son las generaciones de padres. Padres engendró a Ezrón, Ezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. ¿Os recuerda algo esta lista? La lista que encontramos en Mateo, en Lucas. Este es un libro mesiánico que habla de aquel Redentor más grande que Boz es un ejemplo, es un tipo para nosotros. Está mirando aquel día cuando iba a llegar el Redentor, aquel que puede redimir a su pueblo. En el capítulo 1 que hemos leído, vemos realmente una situación bastante triste y vemos la gran necesidad que hubo para un redentor, alguien para rescatar, alguien para realmente hacer esta obra de, digamos, salvación en lo físico, alguien para, sí, mantener la línea de Noemí, de Elimelech, para seguir con el linaje, pero también, como vemos en esta genealogía al final, alguien para salir como el Salvador prometido en Génesis 3 y tan buscado, Salvador de quien los jueces en este tiempo eran en sí mismo como ejemplos imperfectos de este Salvador. Esto entonces es algo que quiero que tomemos en cuenta cuando estemos pensando en esta mañana y en los días cuando volvemos a Ruth. La idea de este Redentor. Y esta mañana vemos la necesidad de un Redentor, un Salvador, un juez, si quieres, ¿no? Empezamos con Elimelech, un hombre que sale fuera, se hace extranjero, ha hecho lo que quizá muchos de nosotros en esta mañana hemos hecho, hemos salido de nuestro país y hemos venido a España, algunos simplemente con el deseo de mejorar su vida, su situación, sus circunstancias. Elimelech deja Israel. Eso lo tenemos en los versículos 1 a 5. Vive este hombre en un lugar conocido, en Belén. Y podría ser o no significativo que, teniendo en cuenta el Redentor que ha de nacer, tenemos este hombre de Belén. Belén, que significa casa de pan, pero realmente no hay pan. Porque un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer, sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque hubo hambre en la tierra. Donde la casa de pan se queda vacía, hay escasez, hay falta de comida. Muchos piensan que realmente estamos en tiempo de jueces, estamos en Jueces 6 con Gedeón. ¿Os acordáis de Gedeón que tuvo que incluso moler el trigo en el lagar, ¿no? Escondido. La gente se escondía en cuevas, que no había para comer. Era uno de los castigos que Dios había enviado a su pueblo a mano de los, no me sale el nombre, pero bien, uno de los pueblos que Dios envió. Entonces probablemente estamos en esta situación. Hay hambre,
Ese hambre viene porque el pueblo de nuevo ha salido de los caminos de Dios y Dios en amor les está disciplinando para que vuelvan y manda un enemigo y parte del efecto de este enemigo, tener ese enemigo allí es el hambre. Y Elimelech dice, bueno, si aquí no hay pan, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a arrepentirme? ¿Voy a llamar a mi pueblo a arrepentirse? ¿Vamos a buscar a Dios a ver si Dios envía un redentor? ¿Un juez? ¿Un salvador? ¿Un libertador? No, yo me huyo. Yo me voy. Yo, en vez de vivir mi nombre, el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Pero en vez de decidir confiar en Dios y tener a Dios como rey y decir lo que Dios quiera para mí está bien, yo voy a buscarle, voy a arrepentirme de mi pecado y voy a llamar a mi pueblo a arrepentirme, yo, como no hay rey en Israel, yo voy a hacer lo que bien me parezca. Los tiempos de los jueces. Él confía en su propia sabiduría. Hay pan en Moab. Yo, dice Elimelech, yo voy a seguir la lógica. Yo voy donde hay pan. Y ya está. ¿Cuántos creyentes hacemos lo mismo, verdad? Tenemos el nombre. Creyentes. Cristiano. De apellido. Pero no vivimos el nombre que tenemos. Somos como Elimelech. Seguimos nuestro corazón. Hacemos lo que bien nos parezca a nosotros. Cogemos la lógica humana o la sabiduría de Internet o de los amigos o de la sociedad. Buscamos la solución fácil y no tomamos en cuenta a Dios. Muchas veces actuamos, no es así como Elimelech. Y simplemente es como si no hubiera rey en nuestra vida. Y nosotros hacemos lo que bien nos parece. Donde sale Elimelech de Belén, deja la casa de pan donde no hay pan y va a Moab. Moab es el enemigo, realmente. Es una de las tierras alrededor de Israel. Podemos contar, ¿no? Que realmente Moab lo encontramos en Génesis 19. Moab salió como la relación entre Lot y su hija cuando Lot estaba emborrachado y sale Moab, Génesis 19, 30-38, donde su nacimiento no está bien como nación y está fuera de la línea de Abraham porque viene de Lot, no de Abraham. Luego podemos recordar que es el rey de Moab, Balac, quien contrata a Balaam. ¿Os acordáis de Balaam con el burro? Eso viene de Moab. Que Moab quiere que Balaam profetice contra el pueblo de Dios en Números 22-24. Después en el 25 vemos a las mujeres de Moab incitando a los hombres de Israel a la fornicación y a la idolatría. No es un pueblo, digamos, de trigo limpio. No es un pueblo donde realmente Elimelech debe estar pensando. Pero más importante que esos tres detalles que hemos podido nombrar, lo más importante es que Elimelech coge su familia y la saca fuera de la tierra prometida. Porque Moab está, si fuera, solo está a 50 kilómetros realmente, pero está al otro lado del Jordán, justo al lado del Mar Muerto, y para llegar ahí tienen que, como retomar el camino que el pueblo de Dios tomó para entrar en la tierra, tienen que coger de Belén, ir a Jericó, pasar por ahí, cruzar el Jordán, al revés,
y llegar a Moab. Es decir, están como si deshaciendo todo lo que Dios ha hecho para que el pueblo llegue allí. Ellos dicen, no, vamos para atrás. La voluntad de Dios es darnos una tierra, que estemos aquí en Israel, en Canaán, en Judá, perdón. Y nosotros, para buscar la vida, vamos en contra. Totalmente opuesto a lo que Dios nos ha mostrado. Muchas veces, cristiano, ¿verdad? Nuestro pecado parece ser solo unos pequeños 50 kilómetros, nada más. Un pequeño paso. Está al lado. No está tan mal, pero realmente es pecado. Y va en contra de la palabra de Dios. Va totalmente opuesto. Muchas veces pensamos que cogemos el camino y andamos un poco en paralelo con Dios, ¿no? Pero no se puede andar en paralelo. Todo pecado es ir en contra. Es dar la vuelta por completo. Dar la espalda a Dios y decir, yo no voy contigo, Dios. Yo voy a mi manera. Voy como a mí me parezca bien. Elimelech entonces, con su familia, Noemí y sus 2 hijos, llegan a Moab. Y ahí se quedan. ¿Y qué le pasa a Elimelech? Una de esas grandes ironías que encontramos muchas veces en la palabra de Dios. Justo lo que él busca evitar, la muerte por falta de pan. Es lo que le pasa allí en Moab. Muere. No sabemos cómo, pero el hecho es que lo que él quería evitar es lo que le pasa al final. Por mucha sabiduría humana, por mucho hacer lo que bien le parecía, por mucho incluso deseo bueno de proteger a su familia, él va en contra a Dios y sufre las consecuencias, las mismas consecuencias que él quería evitar. ¿Cuántas veces, creyentes, terminamos igual de tristes, habiendo buscado el placer en lugares prohibidos? Queremos más placer de lo que tenemos en los tristes campos del Señor, como los denominamos a veces. Aquí estoy aburrido y las cosas no me van bien en la tierra de Dios. Voy a buscar un poco de placer fuera. Y terminamos igual de tristes o peor, porque estamos fuera de la casa de Dios y la tierra de Dios. Y en este momento, Noemí y sus hijos, que son hijos ya mayores, ellos pueden elegir. Igual están ahí porque el padre de la familia ha insistido, los ha llevado, y viendo que no van bien las cosas, tienen la opción de volver a Belén. Pero no lo hacen. Los hijos siguen el mal ejemplo de su padre. Es mucho más fácil, ¿verdad, padres, que nuestros hijos nos copien en lo malo y no en lo bueno, ¿no? Enseguida ven el mal ejemplo que le damos. Tenemos que tener mucho cuidado. Donde ellos se empiezan a echar raíces, vemos que pasan otros 10 años, ellos se casan allí. No solo están en el lugar equivocado, porque están lejos del pueblo de Dios, de la tierra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, sino ahora añaden otro pecado. Estaba tajantemente prohibido para el pueblo de Dios que se casasen fuera del pueblo de Dios. Pero lo hacen. Se están asimilando ahí, echando raíces. Otro pecado más para mostrar su rebelión y la distancia que hay entre ellos y Dios. Jóvenes, ya sabéis dónde vamos con esto. Nunca, jamás, en ninguna ocasión hay ninguna forma de justificar, desobedecer a Dios y buscar fuera del pueblo de Dios tu cónyuge. Nunca jamás. No lo hagas. Puede que te salga
más o menos bien durante mucho tiempo, pero estarás en pecado y alejados, lejísimos de la voluntad de Dios. 10 años están ahí los chicos y luego mueren. Mueren igual como su padre, mueren alejados de Dios. Realmente es un episodio triste. 5 versículos y tenemos 3 muertes. Es una ilustración tan triste de cómo es el hombre que se aleja de Dios. ¿Y por qué hay esa necesidad de un Salvador, un Redentor, un Libertador? Lo que ellos más quieren evitar, la muerte, llega a estos 3 hombres. El resultado directo de pecado, de estar alejados de Dios, de no buscar la voluntad de Dios, de no buscar su gloria, de no vivir para Dios, de no obedecer a Dios, terminan ellos en la muerte. Y ahí está la gran necesidad de alguien para acercarles a Dios. ¿Dónde nos quedamos con Noemí y sus 2 nueras? Los versículos 6 y 18, Noemí deja Moab. Por fin hace algo correcto. Versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Con cuidado, tenemos que seguir nosotros, porque sería bonito pensar que Noemí quiere volver a los caminos de Dios, ¿no? Que Noemí ha tenido un momento de lucidez y ha dicho, bueno, ya son 3 que han muerto, mire, Dios me está haciendo volver, pero no. ¿Cuál es la motivación? El por qué ella decide volver a Israel. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Lo ves? La misma cosa que motivó a Elimelech y Noemí salir de Belén es lo mismo que le hace a ella volver. Simplemente le parecía bien, era lógico, era algo de sentido común, era sabiduría humana y nada más, era el puro pragmatismo. Supervivencia, ya hay pan, yo me vuelvo. No es que se siente ya con necesidad de estar entre el pueblo de Dios. No es que haya aprendido ninguna lección de lo que Dios le ha estado enseñando. Durante 10 años o más no ha aprendido nada. Sigue siendo la misma Noemí que salió de Belén 10 años antes. ¿Eso nos describe a nosotros, creyentes? ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué tipo de creyentes éramos? ¿Has avanzado? ¿Has cambiado para bien? ¿Has mejorado? He visto yo la mano de Dios en mi vida, ayudándome a vivir en más santidad. Hemos dicho adiós a algunos de los pecados de hace 10 años. O seguimos con el mismo carácter que antes, que así soy yo y no voy a cambiar. ¿Seguimos siendo lo mismo? Como Noemí, o hemos avanzado algo. Noemí busca incluso lo mismo para sus nueras. Mira, versículos 8 y 9. Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Señor, haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede el Señor que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Venga, a buscar la vida. Que os salga bien. Que seáis felices. Nada más que eso. A ver si podemos buscar un final feliz.
En esta historia tan triste, dice Noemí, lo que tenéis que hacer es casaros y ya está. Lo mismo que está buscando para sí misma. Aquí no hay ninguna preocupación espiritual por sus nueras. Son chicas o mujeres de otra cultura, de otra religión, con otro Dios, metidos en la idolatría, en Moab. Y no vemos a Noemí diciendo, veniros conmigo. Porque allí, en Israel, en Belén, adoramos al Dios verdadero, al único Dios. Ahí podéis conocerle más. No hay nada de esto. Venga, buscad la vida. A ver si os sale bien. A ver si os salga mejor que a mí. Nada más que esto. Tenemos tantas preocupaciones en la vida creyentes, ¿verdad? Pero muchas veces olvidamos de las necesidades espirituales de los que nos rodean. Deseamos que ellos tengan buena vida. Puede ser incluso nuestros familiares o nuestra familia más cercana. Y buscamos que la vida les salga bien, pero olvidamos a veces de la eternidad de estas personas. Noemí realmente está con 2 extranjeros y no se preocupa por ellos. ¿No es verdad que Dios ha traído muchos extranjeros aquí a España en estos días? Incluso de países donde no podemos entrar a nadie para llevar el Evangelio. Y es verdad que nos ocupemos de darles pan, pero nunca podemos olvidar de darles de pan de vida, de Jesús. Bueno, las 2 nueras, Orfa, al final cede a la sabiduría humana. Vale, yo voy. Me has convencido. En principio decía que iba con su suegra, pero al final lo piensa mejor. Y bueno, claro, si Orfa va a Belén, Orfa va a ser del pueblo enemigo, de Moab. Va a ser difícil para ella. Entonces, si vuelve a Moab, vale, se habrá casado con un hebreo. Pero ha vuelto a casa, si todo le sale más o menos bien, igual podría encontrar algún moabita un hombre de allí para casarse con ella y arreglar las cosas y todo más o menos bien. ¿Le parecía bien? Está viviendo como Israel en los tiempos de los jueces, o al revés. Podemos decir que Israel en tiempos de los jueces estaba viviendo como todo el mundo. Le parecía bien. Lo que pasa con Orfa, tenemos que recordar, es que ella perdió la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Ella pierde toda bendición que podía ser suya por juntarse con Noemí y ir a Belén y formar parte del pueblo del pacto, de vivir en la tierra de Dios. ¿Cuántas personas hay en el mundo, a nuestro alrededor? Puede ser que incluso aquí en esta mañana, que buscando su propia felicidad, siguiendo el sentido común, la lógica y la sabiduría de la sociedad, y salen perdiendo, porque pierden todo el beneficio de conocer a Dios y vivir con Él en su vida, vivir para Él y para su gloria. No seas tú una de estas personas. Sabiendo lo que debes de hacer, incluso sabiendo dónde hay pan, pudiendo estar en la casa de pan y en el lugar de bendición de Dios, vas siguiendo tus propios caminos y te alejas de Dios y pierdes toda esta bendición. En cambio tenemos a Ruth. Ruth
ama a su suegra y se compromete con ella. Tenemos estas palabras tan conocidas, tan bonitas, ¿no? Allí, Noemí está animando a su hija, a su nuera, gracias, a volver con Orfa, y Ruth dice estas palabras tan bonitas. Versículo 16, quizás son las palabras más conocidas de este libro, ¿verdad? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo. Donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Son palabras tremendas, realmente. Palabras de amor, palabras de compromiso, palabras que muestran la relación que hay entre Noemí y Ruth. Ruth quiere estar no solo con Noemí, sino también con el pueblo de Dios. Quiere dejar atrás el Dios Chemos de los moabitas. Quiere dejar atrás la idolatría. Quiere entrar en una relación con el Dios verdadero de Israel, el Dios de Noemí. Quiere seguir a Dios. Quiere seguir a Noemí. No quiere separarse de Noemí. Ella reconoce la gran necesidad que ella tiene, a pesar de la lógica que ha mostrado Orfa, su cuñada, a pesar de la lógica de no ir a campo extranjero, a campo enemigo, ella reconoce la necesidad de estar entre el pueblo de Dios. Reconoce que necesita a Dios y que necesita una relación con Él. Y todo ser humano tiene que reconocer lo mismo. Tenemos una necesidad. Podemos decir, bueno, yo tengo muchas necesidades en mi vida. Necesito la salud, necesito dinero, necesito trabajo. Sí, todo esto. Pero hay una necesidad mayor que todo esto. Tenemos necesidad de una relación con nuestro Creador. Tenemos necesidad de una relación con el único Dios verdadero que dura para siempre. Los trabajos dejarán de existir, el dinero pierde su valor, la salud la perdemos tarde o temprano, pero Dios sigue para siempre. Y necesitamos relación con Él. Somos todos, en ese sentido, extranjeros. Todos estamos lejos de Dios, alejados de Dios y de su camino. A causa de nuestra rebelión, como Elimelech, como Noemí. Estamos en un lugar lejos de Dios. Y lejos de Dios estamos mal. Y necesitamos llegar a Dios, necesitamos ser restaurados, llegamos delante de Él, ser liberados de esta distancia que hay entre Dios y nosotros a causa de nuestra maldad y nuestro pecado. Necesitamos, sí, un redentor. Sabemos cómo termina la historia, que Ruth llega a la tierra y se encuentra con Booz, su redentor. Ella no lo sabía todavía. No sabía ella cómo iba a terminar la historia. Tú y yo sí sabemos. Y sabemos que ella necesita realmente llegar a Israel para este encuentro. Todos
Todo ser humano alejado de Dios necesita conocer a este Redentor, este juez, este libertador, que en el Nuevo Testamento sabemos que se llama el Señor Jesucristo. El que hace posible, y el único que hace posible, volver a Dios. Llegar a la casa de pan, aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Él, siendo pan de vida, murió en la cruz para llevar el pecado, castigo de gente como tú y como yo, para cerrar este abismo entre tú y Dios, creado por tu pecado, llevando así la ira de Dios, buscando la reconciliación. Necesitamos todos estar con Dios y en relación con Dios. Ruth, de alguna forma, lo reconoce y lo vemos en estas palabras tan magistrales que ella ofrece a su suegra. Entonces Elimelech sale de Israel. Noemí decide salir de Moab, y Noemí, en los últimos versículos 19 a 22, muy rápido, Noemí y Ruth llega a Israel. Decimos Noemí en principio porque realmente la historia habla de Noemí. Ruth desaparece, o realmente casi. Está mencionado de paso ahí en el versículo 22. Noemí, leemos, llega a casa, llega a Belén, empieza a pasear por el pueblo, lleva 10 años fuera y la gente casi no la reconoce. A nosotros nos pasa, vivimos, como sabéis, algunos vivimos 12 años en Santa Cruz de Mudela y llevamos 10 fuera o 11. Y cuando volvemos, yo a veces noto que la gente me mira un poco así y están diciendo, pues le reconozco, pero no sé quién es, ya seguiría, a ver, ya me suena de algo, ¿no? Y están con Noemí lo mismo. Esa, sí me suena, podía ser, no es, porque, y viene sola, bueno, ¿qué? Y la tiene que reconocer, la tiene que preguntar, ¿eres Noemí? Dice, no, yo no soy Noemí. No me llaméis Noemí. Noemí, ¿qué significa? Placentera, placer, gozo. No hay nada de gozo en mi vida. Me podéis llamar Mara. Amarga. Hemos encontrado la palabra Mara antes en nuestras Biblias. En Éxodo 15, ¿os acordáis del pueblo que sale al desierto cuando salen de Egipto y llegan a un lugar donde el agua es amarga y lo nombran Mara? Hasta que Dios muestra a Moisés un árbol que echa las aguas y el agua se vuelven dulces. Amarga. Dios me ha amargado la vida. Es lo que dice. Son palabras muy fuertes. Porque, llamadme Mara, versículo 20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con la mano vacías. Vale, tenía a su nuera, pero por lo visto no vale para mucho, para Noemí. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Son palabras muy fuertes. Lo ha estado pasando mal, sí. Pero tiene la cara de echar la culpa a Dios. No ha aprendido nada en los 10 años, ¿veis? Ella y su marido salen de dentro del pueblo de Dios, dan la espalda a Dios, las cosas les van mal, y luego la mujer, como digo, tiene la cara de decir, Dios, tú tienes la culpa. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros, creyentes? Las cosas van mal en la vida. Y nos quejamos, y nos amargamos, y ponemos la cara triste, y pensamos que, bueno, como Dios es soberano y ha hecho esto en mi vida. Perdona, no eches la culpa a Dios por tus fallos. Si las cosas
van mal, tenemos que mirar adentro y ver realmente qué hemos hecho nosotros para que las cosas no vayan mal. Es verdad que Dios es soberano en su providencia, permite cosas, pero Noemí nos muestra aquí el gran peligro, el gran pecado de echar la culpa a Dios, cuando realmente lo que sufrimos son los resultados de nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestro no andar en los caminos de Dios, nuestro no hacer la voluntad de Dios. Hacemos tonterías y Dios lleva la culpa. Eso no es justo. Y no podemos hacerlo. Y es lo que hace Noemí en estas palabras. Ruth, bueno, los de Belén no preguntan por ella. Noemí no da explicaciones realmente, no dice, aquí mire, tengo a mi nuera, que es maja, no. Como decimos, según Noemí ha vuelto vacía, con las manos vacías. Ruth no es nada, es extranjera en Belén, un recuerdo constante a Noemí de su mal caminar fuera de Israel. Un recuerdo de por qué está tan amargada. Tengo una nuera, pero no tengo hijo todavía ahora. Ruth realmente, en esta parte del pasaje, es un cero a la izquierda. Está dentro del pueblo de Dios físicamente, pero no forma parte para nada. Esto viene después, cuando se casa con Boaz, cuando se encuentre su Redentor. Ya en los capítulos 2, 3, 4. Es importante recordar que simplemente contarte de aquí dentro del pueblo de Dios, de asistir a este lugar, venir aquí, a lo mejor incluso el nombre figura en alguna lista, eso no sirve para nada si no has tenido el encuentro con el Redentor. Podemos venir, podemos comprometernos, pero eso no es la solución. Dios, cuando lleguemos a lo que alguna gente dice las puertas del cielo, no nos va a preguntar a cuál iglesia hemos asistido. Nos va a preguntar si conocemos al Redentor, a Cristo Jesús. Hay necesidad. Es lo que Ruth necesita todavía. Ella, necesita todavía conocer a aquel que le va a salvar de su penuria. Noemí deseó en versículo 8 a sus dos nueras misericordia de Dios. Y Ruth todavía no la ha encontrado en la tierra. Hay misericordia para ella, pero tiene esa gran necesidad todavía de conocer a su Salvador, a su Redentor. Es un capítulo triste, es verdad. Nos muestra esa gran necesidad que tenemos de un Redentor. Hay un pequeño rayo de luz al final. Y a veces perdemos estos detalles. Al final del versículo 22, tú y yo sabemos cómo termina la historia. Y si no lo sabes, lee capítulo 2, 3 y 4. Lo puedes hacer en 15 minutos. Vemos que dice, llegaron a Belén cuando al comienzo de la siega de la cebada. Y sabemos qué pasó en la cosecha. Ruth encontró a su Redentor. Es igual, iba a decir versículo, 4 palabras son. Es igual cuando leemos de Sansón, que estaba en la cárcel, ¿no? Estaba preso y decía, y le empezó a crecer el pelo, ¿no? Dios no ha acabado con esto. La historia no ha terminado. Dios está haciendo algo. Dios siempre está obrando. Nunca se acaba la historia hasta que Dios ponga punto final. Él llevará a cabo su perfecta voluntad. Tiene mucho todavía que hacer en la vida de Noemí y de Ruth. Todo este capítulo entonces muestra lo desesperado que es la vida lejos de Dios, realmente. Quizá tú en esta mañana eres un cristiano que se ha alejado de Dios un poco, como Elimelech y como Noemí. Si es así, vuelve a Dios, vuelve a Belén,
Vuelve a la casa de pan. Vuelve a los caminos del Señor. Vuelve a estar en la voluntad de Dios. Deja de confiar en ti mismo, en tus planes, en tus ideas, en tu sabiduría, en la lógica humana. Deja de hacer lo que bien te parezca. Vuelve a Dios y haz que Dios sea el Elimelech, el rey de tu vida de nuevo. Quizás estás lejos de Dios y nunca has estado cerca, como Ruth y como Orfa. Pues no seas como Orfa, que estaba así de volver o de ir a Belén. Era casi parir con su nuera, con su suegra. Pero no lo hizo. No seas como Orfa, no rechaces a Dios. A lo mejor estás cerca de realmente conocerle de verdad. No le rechaces. No pierdas la bendición de conocer a Dios, de recibir su perdón, de morar con Él para siempre. Sino sé como Ruth. Ruth que si busca a Dios, se compromete con Él, con estar con su pueblo. Acércate a Dios como Ruth. Búscale. No dejes de buscar hasta que le encuentres. Hasta que le encuentres en Cristo Jesús, el Salvador de los perdidos y el Redentor de los alejados. Busca a Dios como Ruth y no pierdas todo el perdón que hay para ti en Él. Amén.